En Cuba ha comenzado el desmantelamiento del socialismo, el desmantelamiento del comunismo. Recuerdo cuando los comunistas citaban al criminal Ernesto Guevara de la Serna con una frase que a ellos les gustaba mucho, que decía así: al imperialismo ni un tantico así. Yo quisiera llamar hoy a esos mismos, muchos de ellos muy viejos, otros ya muertos y otros que han vivido de ese cuento, y les preguntara que estas reformas que han propuesto de manera extraordinaria no son una claudicación, son una claudicación total, absolutamente total. Y este es el tema del video de hoy. Quédese aquí, atienda esa pantalla, porque por esa pantalla los voy a guiar sobre estas reformas que no son más que el desmantelamiento de la ortodoxia comunista y el colmo del descaro criminal de este gobierno. Bienvenidos a Hablamos, y ahí vamos con el tema de hoy. El tema es bien sencillo. Cuba se abre al capitalismo. Y quiero que tenga paciencia. Tenga paciencia. Yo no creo en nada de que es lo que esta gente dice. Y yo creo que es la hora final de toda esta gente. Pero no hay duda de que tienen miedo. Tienen un profundo miedo a los Estados Unidos y al pueblo. La mayor reforma económica que se conoce en décadas. Están hablando de banca privada. Están hablando de mercado de cambios. Algo que ni en los libros de Marx, ni en las prédicas de Engels, ni en los interminables discursos del dictador Fidel Castro, ni en la más sencilla clase de economía comunista que han recibido generaciones enteras de cubanos, ha estado la palabra banca privada, la palabra mercado de cambios, y mucho menos el fin de los subsidios. ¿Qué significa de verdad todas estas medidas? Pues yo se las voy a traer aquí una a una. Y usted, respetuosamente, aunque discrepe conmigo, escúchelas, investíguelas. No son una invención. Vienen de lo que ellos mismos han dicho. Cuba sí se abre al capitalismo. Hay presiones, básicamente tres grandes presiones. La peor crisis reciente de la historia cubana. La isla atraviesa la crisis económica y social más grave, yo creo que desde 1959. Ese es el primero. El segundo, la presión de Washington. Nunca ha habido una presión tan grande, tan intensa, tan sistemática, tan cotidiana como la que ha ocurrido a partir de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Bloqueo energético, no entra petróleo, freno a la banca internacional, cerco de ingresos. Las hoteleras tienen que irse o recibirán sanciones. Hay un video mío que habla de todo eso y lo invito, no voy a repetirme. Pero eso es básico. La crisis que ya existía, la presión de Washington, que ha sido sistemática, continua. Y como tercero, todo eso genera un descontento social. Han quemado la sede del partido en una ciudad de Cuba. La gente hace cacerolazo, cosas impensables en la dictadura. Ha habido una ola migratoria por años, mayor que ninguna otra en la historia. Esas presiones son las que van confabulando para que esta gente tengan miedo. Un miedo tremendo, pero además un miedo a un presidente norteamericano que le ha dicho bien claro: me gustaría tomar a Cuba.
Para eso inventaron 176 medidas. No sé ese número, soy matemático. Más allá de ser un número par, divisible por 2, que la suma de sus dígitos son 14. No es divisible por 3, ni por 9. 176 medidas. ¿Cuáles son esas medidas? Esas medidas las han discutido hasta ayer en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Le han dado esa tarea al señor Marrero, otro monstruo, otro gángster, y ha dicho una frase como las que ellos saben inventar: hacer lo necesario para conservar lo esencial. ¿Qué queda de la esencia? De nada. Aquí no queda nada. ¿Quién se traga esa barbaridad lingüística? Hacer lo necesario para conservar lo esencial. No. Ahí estaban los tres. Marrero Cruz, primer ministro, el que presenta las 176 medidas. Díaz-Canel observa. Raúl Castro vigila a distancia a través de una videoconferencia. Si es que todavía entiende lo que está pasando. 176. ¿Cuáles son los 5 pilares de la reforma? Yo estuve leyendo y lo dividí en 5 pilares. Primer pilar, la banca privada. Cae el monopolio del Banco Nacional de Cuba, completamente. Voy a cliquear aquí, quiero que lo vean. Se autorizan instituciones financieras de capital privado, cooperativo y extranjero, más microcréditos, bajo supervisión del Banco Central. Pero ya estamos hablando de capital privado, creando un banco privado en Cuba. Nunca visto. Por eso decidí hacer el video para resumírselo, porque cuando usted se lee el diario Granma, si usted está en Cuba, usted está fuera de Cuba y quiere leerlo textualmente, lo que ellos dicen, no entiende una palabra. Ellos tienen la maestría de decir cantidad sin entenderse nada. Maestría de los comunistas, maestría de la propaganda barbárica del comunismo. Pero yo se lo busqué, yo se lo sinteticé y se lo traje aquí. Empresas con accionistas. Ustedes se imaginan eso, eso es capitalismo puro. O sea, usted aquí en la Bolsa de Valores de Nueva York, te abre una cuenta, usted y cualquier persona en el mundo, libre, abre una cuenta y compra acciones de diferentes compañías, de la Coca-Cola, de, yo no sé, de la inteligencia artificial, del petróleo. Las estatales se vuelven sociedades, las mismas compañías estatales se van a convertir en sociedades económicas. Privados y personas naturales podrán comprar acciones. Cuéntame si esto no es una claudicación. Yo creo que Fidel Castro debe estar, el polvo de Fidel Castro debe estar volando de rabia. Porque desde el punto de vista de Fidel Castro, desde el punto de vista de estos monstruos, esto no es más que una traición. Por mucho menos que eso, han fusilado. Por mucho menos que eso, han encarcelado décadas a personas por proponer eso, por intentar eso. Las reformas de que hablaba Ochoa en 1989 en privado eran esas cosas, porque estaba recibiendo la información de lo que estaban haciendo los soviéticos. Imagínese que ahora usted va a comprar acciones de la compañía cubana de aviación. Y usted lo puede hacer. No, esto no es claudicación. No, para nada. Esto se llama desmantelamiento de la ortodoxia comunista. Traición a su padre Fidel. Traición al dictador. Traición a lo peor que le ha sucedido a Cuba, incluyendo el colonialismo español. Fíjense. Mercado de cambios, un mercado cambiario digital en tiempo real, como en el mundo moderno capitalista. Subastas de divisas, devaluaciones sucesivas del peso cubano. Y bien claro dice, y cito textualmente, las empresas que no soporten la devaluación serán liquidadas como en el capitalismo. Bancarrota,
te fuiste del aire, out of business. Dígame si estos pilares, banca privada, compra de acciones, mercado de cambio, devaluación del peso, cierre de las empresas, no es el capitalismo que ellos desterraron de Cuba con violencia, que ellos desterraron de Cuba con muertes, que ellos desterraron de Cuba con un exilio inmenso, que ellos desterraron de Cuba con millones de cubanos exiliados, presos, muertos. Me viene a la mente todo el dolor, aquel remorcador 13 de marzo en que murieron niños, porque esa gente querían eso. Querían la banca privada, querían la prosperidad. Me recuerdo en esta hora mismo de tanto dolor, de tantos presos, de tantos muertos. Y estos cara de guante, cara de concreto, criminales, porque esto lo hace más criminales. Esto no lo hace mejores hoy. Y espero que el gobierno de Estados Unidos entienda eso. Fin de los subsidios. Adiós al subsidio universal. Cuéntame, la base ideológica del socialismo es el subsidio. Ellos están negando con estos 5 pilares todo. Absolutamente todo. Reforma laboral. Se elimina la escala salarial fija. Cada pilar rompe con el dogma de la economía cubana, con el dogma del comunismo, ¿no? Sueldos negociados por empresas, despidos por causa económica, con 3 a 6 meses de indemnización y vía libre al pluriempleo. Ahí está, léamelo en esa pantalla. Fin de los subsidios. Combustible, luz, agua y transporte trasladan su costo real al precio. Y ahora le voy a decir el % de la población que va a estar pagando esto. Se van a proteger a los famosos vulnerables. Pero les voy a enseñar exactamente los %. Estos 5 pilares son el desmantelamiento, y repito la misma palabra, es el fin del comunismo en Cuba. Y esto es porque Washington tiene un cerco y aprieta donde duele. Le apretó a Gaesa, que controla el 50% del Producto Interno Bruto cubano. 50%, miren esa línea amarilla que ven ahí, 50%. Se acabó el cuento de Gaesa. Bloqueo energético. Persecución de los buques que rompen el cerco. Los rusos no le mandan petróleo. Sus amigos eternos que se dan la mano allí con Bruno Rodríguez. ¿Dónde está el petróleo? ¿Dónde está el petróleo de México? ¿Dónde está el petróleo de Brasil? Que son grandes productores de petróleo y exportadores de petróleo. ¿Por qué no van estos izquierdistas? ¿Por qué no van a salvar el Museo de la Izquierda? Se fue la Mastercard de Cuba, se fue la Visa. Y al irse la Visa y la Mastercard, se pierde completamente el acceso a la banca internacional y al crédito. Va a haber devaluaciones sucesivas del peso. Va a ser así como usted ve en la gráfica. Lentamente va a ir bajando. Hoy, en una primera fase, en una segunda, en una tercera, en una cuarta. Y el peso va a llegar, que ya lo está, a la nada. Y lo más importante, palabras textuales de los comunistas, de los gángsters, de los criminales, de los que causan tu daño cubano. Las empresas que no soporten la devaluación serán liquidadas, punto. Eso está bien, desde mi punto de vista.
mí me gusta el capitalismo. Es lo mejor que ha llegado a tener la humanidad. Ese es el capitalismo en el cual vivo hace 28 años. Lo que es terrible es que estos descarados te habían tenido así, ahorcado por 67 años. Y ahora ven, esos mismos descarados vienen y te dicen, las empresas que no soporten la devaluación serán liquidadas y habrá desempleo. Y ahora viene el golpe total al dogma. El subsidio universal desaparece y va a un subsidio focalizado. Y quiero que vean estas dos barras. La amarilla significa el subsidio que había antes de estas medidas. 100%. Todo el mundo pagaba nada por la luz, por el agua, por la casa. Ahora, y esto es lo más importante, aquí en naranja, después, cuando hay el subsidio focalizado, va a haber un 72% de los hogares cubanos que van a tener que pagar el precio real de todas esas bienes, de todos esos elementos, el agua, la luz. Y solamente un 28% será subsidio focalizado. No sé cómo será ese proceso. Ese es el fin, totalmente. El precio real de la luz, el agua, el transporte y el combustible llega al ciudadano. Y esta es la pregunta del tema de hoy. Después que leí todo esto. Y se la dejo a ustedes para que ustedes me la contesten ahí abajo. El fin del socialismo cubano, en mi opinión, es el fin de todo. A pesar de que Díaz-Canel insiste que el socialismo con transformaciones, inspirado en otros países socialistas. ¿En qué país socialista? Aquí no queda ningún país socialista. Se está refiriendo a China, se está refiriendo a Vietnam. Porque lo que te quieren vender cubano es que vamos a hacer un capitalismo de Estado, pero no te vamos a dar la libertad. Eso es lo que te quieren vender. No te dejes vender eso. Porque primero que todo eso es la libertad. Porque sabes que cuando se acabe la presión norteamericana, van a hacer lo que les dé la gana. Y te van a agarrar de nuevo y te van a confiscar todo porque lo hicieron, lo han hecho. Entonces, cubano, el camino no es hacerle caso a esto. Esto es simplemente para los libros de historia. El camino es la libertad. El camino es exigir la libertad y que toda esta gente se vayan. Espero que le guste, espero que usted opine. Y si le gusta este tipo de contenido, suscríbase, hablamos, compártalo. Y los quiero mucho. Dios bendiga a Cuba y Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Gracias.